El gran problema que ha tenido Nairo Quintana en los últimos meses para poder ingresar a un equipo World Tour o a un equipo Continental o Procontinental en Europa ha sido por una parte el salario del corredor colombiano, pero por otro lado, y creo yo que es una de las partes más importantes, es que no tiene cupos para ingresar a los equipos. Es decir, la mayoría de equipos World Tour ya tienen todos los cupos que pueden tener según la UCI, que son alrededor de 30 corredores, y pues obviamente la temporada ya arrancó y va a ser muy complicado poder fichar a un corredor como Nairo. Obviamente es un corredor que es capo, que es líder de escuadra, y es aún más difícil poder llegar a un equipo profesional. Pero salió la noticia importante el día de hoy de que un equipo World Tour prácticamente ha sacado a uno de sus corredores y ha dejado el cupo libre, donde obviamente el corredor Nairo Quintana podría llegar a este equipo sin ningún inconveniente. Y además de esto, la gran periodista Goga Sandoval ha dado declaraciones al respecto de lo que cree de la temporada de Nairo Quintana y cuándo va a volver a regresar a competencias. Por último, tenemos que hablar como siempre uno de los mejores corredores del planeta, como lo está Tadej Pogačar, ganador este año de infinidad de carreras como la Clásica de Jaén, la París-Niza y muchísimas carreras más. Pero tenemos que hablar de Tadej Pogačar porque después de su último accidente que vivió en Lieja, Bastoña-Lieja, pues el corredor esloveno ya tendría prácticamente un objetivo puesto antes del Tour y sería una de esas carreras que más le gusta hacer al corredor esloveno. Así que mis amigos, antes de irnos con estas dos noticias, como siempre recomendarles que se suscriban aquí abajo al canal, que es totalmente gratis, dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad y solamente clic a los que puedan en el botón de unirse para que se vuelvan miembros, que este es un apoyo fundamental para nosotros. Ahora sí, vámonos directamente con el primer tema. Como les venía comentando, encontrar un equipo que tenga cupos en este momento en el World Tour, en este momento de la temporada, es bastante complicado, y esto es lo que está sufriendo Nairo Quintana junto a su manager, que obviamente están trabajando muchísimo por tratar de encontrar un cupo y un hueco donde pueda caber Nairo Quintana para tratar de seguir demostrando las habilidades que tiene el ex corredor del Arkea Samsic. Por estas mismas razones, rápidamente cuando nos enteramos que el equipo estadounidense Trek Segafredo, que había sido uno de los equipos que había estado interesado en semanas o meses anteriores por el corredor colombiano y donde hubo bastantes sospechas que el corredor colombiano podría llegar, es decir, hubo muchísimas certezas o muchísimas noticias de que Nairo Quintana podía llegar al Trek Segafredo porque necesitaban un líder de esas características, pues en varias ocasiones decidieron que no, porque no tenían el cupo disponible para Nairo Quintana. Hoy en día, con la noticia que han revelado prácticamente el propio Trek Segafredo de que ha salido uno de sus corredores del equipo prácticamente por una decisión mutua debido a algunos inconvenientes con este corredor, pues de una vez se abrió la oportunidad para que Nairo Quintana pudiese ingresar a ese equipo, y es que de esta manera confirmaba la noticia del Trek Segafredo. Estamos aquí oficialmente en la página principal del Trek Segafredo y decían la siguiente noticia: declaraciones del equipo. Trek Segafredo y Antonio Tiberi, es un corredor italiano del equipo del Trek, acordaron mutuamente separarse con efecto inmediato, después de que las acciones del ciclista durante su suspensión no cumplieron con nuestros criterios para regresar a la competencia. No se darán más comentarios en este momento. Es decir, no se va a realizar ninguna otra noticia, simplemente han decidido separar las causas. El propio Antonio Tiberi no va a estar más con el equipo norteamericano Trek Segafredo, y allí se abre la oportunidad completamente para que Nairo Quintana pueda llegar primeramente a un equipo World Tour, en segunda medida a un equipo que tiene el dinero y el presupuesto para poder pagarle su salario, y en tercer nivel a un equipo donde obviamente Nairo Quintana es muy requerido, porque en estos precisos momentos solo cuentan actualmente con un corredor como Giulio Ciccone para pelear grandes objetivos, y sabemos que el rendimiento de Giulio Ciccone pues no es el más alto, no es un rendimiento para pelear clasificaciones generales en todas partes, y obviamente la regularidad de Nairo Quintana les podría llamar muchísimo la atención a un equipo como el Trek Segafredo. Por esas mismas razones, pues todos los medios de comunicaciones están optando por esta noticia. Nairo Quintana pues podría ser un factor fundamental para el Trek, y de esta manera pues también le han preguntado a Goga que cuándo piensa ella que Nairo Quintana podría regresar a correr, es decir, podría estar nuevamente en competiciones, y pues la propia Goga Sandoval, que es una de las periodistas más queridas en Latinoamérica, ha puesto una fecha no muy cercana para que Nairo Quintana regrese a competencia, y es que ella misma contestaba de la siguiente manera. Allí la voy a estar poniendo en pantalla para que la escuchemos y miramos prácticamente qué dice Goga Sandoval. Bueno, digamos que sería viable pensar alguna invitación para después del Tour de Francia. Después del Tour. Posibilidad por ahora. No hay ninguna indicación que yo tenga que pueda decir
que el Tour puede tener a Nairo como protagonista. Milagros se pueden dar, pero la verdad es que en el ciclismo se dan cambios o se dan invitaciones después del Tour de Francia, pues para tener una pasantía o para agregar a alguien. Es muy difícil, la verdad que yo lo veo que vaya a tener un ingreso este año, porque es un corredor o sea, es un líder, entonces un líder no es tan fácil meterlo en un cajón así. Yo espero primero que se apague un poco el ambiente, porque todavía flota un poco la mala onda, ¿no? La mala imagen, sí. Y el tiempo, como quiera, le va a bajar un poco la atención, que realmente no tendría por qué tenerla, porque él ya pasó la sanción que tenía que sufrir. Yo no entiendo tampoco. He hablado con directores deportivos y no sé, muchos de ellos dicen, es que yo no entiendo, a mí nadie me ha prohibido contratarlo, pero si las nóminas están llenas, Nairo es una parte importante de un presupuesto, entonces no pueden ponerlo así, y más avanzada ya una temporada. Esto es el tema precisamente que estábamos hablando. Si ya las nóminas están completas, va a ser muy complicado de que Nairo Quintana pueda llegar a un equipo, pero pues precisamente el propio Nairo Quintana podría tener la oportunidad en el equipo del Trek Segafredo, que es donde pues habría un cupo disponible para él. Ahí mismo, como le indica Goga Sandoval, pues ella cree que Nairo Quintana regresará a competir después del Tour de Francia. Ella dice que allí después del Tour de Francia siempre hay un lapso de días donde obviamente hay equipos que casi siempre logran contratar a alguno que otro corredor, y ella cree que allí es cuando Nairo Quintana va a poder volver a competir. Y obviamente también indica que ve muy complicado que Nairo Quintana vuelva a competencias antes del Tour, porque obviamente ya están todos los equipos concentrados y peleando por los objetivos importantes de antes del Tour, como podría ser el Giro de Italia y obviamente también la misma carrera de la Gran Boucle. Así que se le complica muchísimo el tema a Nairo Quintana. Ahora sí, pasándonos a la segunda noticia, tenemos que hablar directamente de Tadej Pogačar, el corredor esloveno que después de sufrir ese accidente en la Lieja-Bastoña-Lieja, que prácticamente terminó fracturándole su muñeca izquierda y lo dejó por fuera de las competencias, pues como sabemos el corredor esloveno tiene 3 semanas de descanso, de recuperación, para volver a tratar de montar en bicicleta y volver a conseguir una condición óptima para el Tour. Pero lo que ya nos han indicado es que varios medios de comunicación están prácticamente poniendo el ojo a Tadej Pogačar, porque es un corredor que ya tiene su próximo objetivo y no va a ser directamente el Tour de Francia, sino va a ser una carrera antes del Tour. Y es que Machín, su director deportivo, decía las siguientes palabras: Tadej ahora está disfrutando de 3 semanas de descanso, lo que dejará con tiempo suficiente como para llegar al Tour de Francia. Inclusive podría ir a otra competencia. Es decir, después de las 3 semanas de recuperación de Tadej Pogačar, tendría tiempo de correr una carrera antes del Tour, y allí es donde han saltado las alarmas, porque sería la carrera o una de las carreras que más le gusta hacer a Tadej Pogačar y que casi siempre ha ganado en temporadas anteriores, y se trata de la carrera de casa, es decir, se trata del Tour de Eslovenia, que obviamente una figura tan enorme como Pogačar, que no se olvide de su tierra, es bastante importante, y también es muy interesante para su país que el propio corredor esloveno pues esté corriendo en su tierra, y sería el Tour de Eslovenia. Así que mis amigos, ahí les dejo las 2 noticias del día. Déjenme ustedes en la bandeja de comentarios qué piensan primeramente de lo que está pasando con Nairo Quintana. ¿Ustedes creen que podría llegar a un equipo como el Trek Segafredo? ¿Y qué piensan? ¿Qué podría hacer Nairo Quintana en el Trek Segafredo? ¿O creen ustedes que va a pasar como dice Goga, va a poder ingresar a un equipo pero después del Tour de Francia? ¿Y qué pensarían ustedes de Tadej Pogačar? ¿Lo ven con nivel para ir a pelear el Tour después de esa durísima lesión? Muchas gracias por ver este video. Ya nos veremos en uno próximo.